África alberga paisajes inmensos, tranquilos, vírgenes. Es conocida como la cuna de la humanidad. Pero en su extremo más meridional, el viaje siempre ha sido más peliagudo. Este es un lugar nacido de una colisión, de aguas oceánicas que impactan y erosionan, de líneas de falla que lanzan las rocas hacia el cielo, y de oleada tras oleada de cultura humana que llega para dejar su huella. Aquí es donde la humanidad bosquejó las primeras pinturas rupestres y ahora firma tarjetas de golf. Donde coexisten algunos de los lugares más salvajes del mundo con algunas de las ciudades más modernas del continente, donde la historia, la industria y la naturaleza entran en colisión, transformando la costa de Sudáfrica en algo nuevo cada día. Nos asomaremos al precipicio del tiempo y nos sumergiremos en una tierra que sigue despertando nuestra imaginación. Esta es la salvaje costa sur de África. África desde el aire. La salvaje costa sur. Sobre el año 1500, una nave portuguesa exploraba la costa sudeste de África, cuando las agujas de su compás señalaron un momento definitivo en la historia. Se encontraban en la punta más meridional del continente. Lo llamaron Cabo Agulhas o Cabo de las Agujas. Hoy está considerado la línea divisoria entre los océanos Índico y Atlántico, y el eje de una costa que es un microcosmos de historia natural y humana. Los portugueses no fueron los primeros en llegar, ni los últimos. Del mismo modo que atraía a otros exploradores, la costa también los repelía. Estos arrecifes afilados y poco profundos han hundido 130 barcos a lo largo de los siglos. Los supervivientes a veces construían sus refugios con los restos de los naufragios. Pero los primeros pobladores de la región posiblemente fueron quienes demostraron más ingenio que nadie. Esta espectacular pasarela retrocede en el tiempo, hasta unas cuevas marinas, en las que se han encontrado numerosos restos de la presencia humana, con 170.000 años de antigüedad. Estos antepasados son conocidos como strandloppers o caminantes de la playa. Y los científicos creen que podrían encontrarse entre los antepasados de toda la humanidad. La abundancia de esta región podría haber impulsado su éxito en la escalera evolutiva. Los manantiales locales proporcionaban agua potable en cantidad y el agua salada del océano ofrecía el resto. Una dieta de mariscos y pescados ofrecía los nutrientes para ayudar a desarrollar el cerebro humano moderno. Las corrientes oceánicas profundas traían a la superficie pequeños crustáceos que atraían a la ballena franca austral, y cualquier ejemplar de ballena suponía una gran riqueza de recursos para los caminantes de la playa. Se comían la grasa y hacían herramientas con sus huesos. Esas herramientas han sido encontradas en el interior de estas cuevas y perviven más pistas de su inteligencia. Con la pleamar, los peces entraban en estas trampas antiguas para alimentarse en los bajíos. Con la bajamar, los caminantes de la playa los atravesaban con las lanzas hechas con los huesos de las ballenas. Pero para los caminantes de la playa, el mar no solo estaba a rebosar de una abundancia sin límites, estaba lleno también de amenazas. Millares de ejemplares de lobo marino del Cabo siguen ocupando islas enteras de las bahías poco profundas. No permitan que su apariencia perezosa les engañe. Son depredadores feroces y han tenido sus escaramuzas con la humanidad desde el principio. Los humanos primitivos comían crías de lobo marino, pero a los humanos modernos les roban la comida. Estos lobos marinos atacan a los pesqueros confiados, les roban las capturas de los anzuelos y a veces incluso suben a bordo para devorar el nutritivo pescado. Con el tiempo, nuestros antepasados se mudaron tierra adentro por necesidad o curiosidad.
Pero en su camino se interponía una barrera de aproximadamente 750 kilómetros de anchura, las montañas del Pliegue del Cabo. Se elevan hasta los 2100 metros de altitud, pronunciadas, escarpadas, desoladas e inhóspitas. Los científicos creen que los nómadas sacaron las fuerzas de la rica carne de ballena y de la grasa que se habían llevado de la costa. Se habrían encontrado con animales salvajes mientras ascendían las pronunciadas pendientes y los picos montañosos cubiertos de nieve. Pero al otro lado había un paisaje más amable, hoy llamado Karoo. Karoo significa sed, una descripción más que adecuada para esta enorme expansión de semidesierto. Ocupa aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados en el medio geográfico de Sudáfrica. Otrora fue una isla antigua mar adentro. Posteriormente, un ecosistema diverso que se conserva en fósiles de centenares de millones de años. Hoy, el Karoo está lleno de arbustos frondosos, carnosos, los favoritos de las jirafas salvajes que lo habitan. El ecosistema acoge también a manadas de ñu negro, gacela saltarina y alce del cabo, pero no tan numerosas como antes. Esta zona antaño rebosaba vida. Los exploradores hablaban de manadas fantásticas que se extendían hasta el horizonte. Hoy, otros animales dominan el Karoo. Son animales domesticados por los humanos. Este molino de viento señala el comienzo de la industria ovina del Karoo. A partir de 1850, el agua subterránea bombeada por estos molinos de viento transformó el Karoo en una próspera fuente de carne y lana de oveja. En la década de 1950, la lana del Karoo se convirtió en uniformes para los soldados estadounidenses que luchaban en la guerra de Corea. En el Karoo, hoy hay 7 millones de ovejas. Suministran un tercio de la carne de Sudáfrica y producen 13 millones de kilos de lana al año. Cada oveja necesita al menos 4 hectáreas de tierra para sobrevivir. Se dice que la calidad y olor dulce de las plantas locales dan a la carne de la oveja su sabor característico. Literalmente están especiadas desde dentro. Los ganaderos hacen todo lo posible para preparar las tierras para pastos, pero el árido ambiente del Karoo no siempre está por la labor. Cuando llueve, las bandadas de aves se congregan en esta depresión que se extiende a lo largo de 57 kilómetros de longitud y 11 de ancho. Los niveles de evaporación son elevados y en apenas unos meses rápidamente vuelve a ser un desierto. Se conoce como la depresión de Berniuk. Berniuk significa confundir, desorientar. Como estas formas espirales que hipnotizan a los teóricos de la conspiración. Hay quien cree que estas formaciones están relacionadas con los geoglifos antiguos que se pueden ver en el desierto de Nazca, en Perú, donde hay figuras gigantescas que varían en complejidad desde colibríes a lagartos. Pero aquí, espirales, U's y estrías rectas crean cicatrices en la superficie de la Tierra. Mientras online se suscita el debate, los ganaderos sonríen burlonamente. Como la depresión es tan llana, los agricultores prueban diferentes técnicas para ayudar al crecimiento natural de las especies de plantas. Hacen estos surcos en la tierra con sus tractores. El agua de la lluvia y las semillas arrastradas por el viento quedan atrapadas en el laberinto de espirales y contribuyen a aumentar la capa freática y a ayudar a que germinen las semillas. Los nuevos brotes ofrecen el pasto perfecto para ovejas y vacas. Estos geoglifos podrían explicar los orígenes de las figuras animadas grabadas en el desierto de Nazca.
Aunque plantas y animales dominan este paisaje inmenso, el siglo XXI hace su aparición en lugares inverosímiles. Este es el SCA, siglas del inglés Matriz del Kilómetro Cuadrado. Todavía en construcción, este radiotelescopio formado por 200 antenas se instalará en el Karoo y aprovechará un lugar remoto, silencioso y seco, muy alejado de interferencias electrónicas. Combinado con otras antenas del planeta, este conjunto se convertirá colectivamente en el radiotelescopio más grande del mundo. Promete adentrarse en las profundidades del espacio y volver a tiempo para resolver algunas de las preguntas más exasperantes del universo. Entre los logros de la ingeniería, construir un radiotelescopio en el desierto es una cosa, pero construir una carretera para llegar hasta él es otra. Durante siglos, la cordillera Swartberg, que bordea el Karoo, era tan peligrosa que solo podía ser atravesada a pie. Pero el ingeniero Thomas Bain vio una forma de cruzarla. En 1881 visualizó el trazado de una carretera a simple vista. A continuación, reunió cuadrillas de presidiarios y toneladas de pólvora para volar rocas que tenían 120 millones de años. Tardó 7 años en abrir apenas 26 kilómetros de carretera en la ladera de la montaña. En su mayoría curvas en herradura espeluznantes, pero se convirtió en una de las proezas de la ingeniería más osadas de la época. Hoy sigue siendo de grava, sigue siendo angustiosa y sigue ofreciendo unas vistas emocionantes desde la cumbre. Pero esta no es la única emoción en la zona más rural de la salvaje costa surafricana. La autopista N2 rodea una de las costas más espectaculares de Sudáfrica. Recibe el nombre de la Ruta de los Jardines por su densa biodiversidad única. Es un país de las maravillas exuberante y un paraíso de vacaciones famoso en el mundo entero. Los visitantes acuden por la naturaleza, las vistas panorámicas y por pura diversión. La Ruta de los Jardines se extiende desde Mossel Bay a Port Elizabeth. Es un recorrido panorámico que ofrece pueblos pequeños, amplios espacios abiertos y sorpresas en cada curva. Una de ellas es el puente del río Bluekrans, el puente más alto y más grande de toda África. Se construyó en la década de 1980 para unir ambas orillas del río Bluekrans, que se encuentra 213 metros más abajo. Pero sus constructores originales no podían haber imaginado cuál sería hoy el principal atractivo de su puente, el salto de puenting más alto del mundo. Los saltadores llegan desde todos los lugares del planeta. Un hombre saltó con 96 años. Les dicen que miren al horizonte y griten 3, 2, 1, puenting. Mientras cuelgan boca abajo, los saltadores disfrutan de una vista de pájaro del río cuyas aguas son negro café. Y no por la contaminación, sino por los abundantes taninos de las hierbas de la falda de la montaña que se filtran al cauce. Estas hierbas solo se encuentran en esta región y se utilizan para elaborar uno de los tés más famosos de Sudáfrica, el rooibos o arbusto rojo. Pero la biodiversidad de la Ruta de los Jardines no siempre se presenta en paquetes pequeños. Aquí encontramos el bosque natural continuo más grande de Sudáfrica, con 1000 kilómetros cuadrados de vegetación sin pausa. Existe una variedad de árbol muy apreciada por los fabricantes de muebles, pero que desprende un olor inolvidable cuando está recién cortado. Los leñadores se tapan la nariz cuando tienen que cortar el árbol Ocotea bullata, conocido como stinkwood, madera apestosa.
Pero hay un árbol que destaca sobre los demás, el Podocarpus falcatus, el palo amarillo. Este se llama Rey Eduardo VII. Es un gigante de 650 años que se eleva hasta los 40 metros de altura. Antes de que la zona estuviese protegida, cuenta la leyenda que un leñador compró el árbol con la esperanza de talarlo y venderlo por el rescate de un rey. Pero era demasiado grande para derribarlo. La circunferencia del tronco mide 6 metros. Estos bosques se encuentran con el océano en uno de los destinos predilectos para practicar senderismo en la Ruta de los Jardines, el Parque Nacional Titsicama. Titsicama significa lugar de agua abundante, y vaya si hay agua. Muchos excursionistas vienen por un día, pero la joya de la corona es el agotador Sendero de la Nutria, una excursión de 5 días y 40 kilómetros, dura para los pies, pero amable para los ojos. Los senderistas deben reservar el viaje con 1 año de antelación, pero vale la pena esperar. Camufladas en este paisaje eterno hay modestas cabañas donde pasar la noche, que se hacen pequeñas ante lo que las rodea, pero grandes para los caminantes exhaustos. Desde aquí, los excursionistas con suerte observarán al animal que da nombre al sendero, la tímida y solitaria nutria sin garras del Cabo. Continuando por la costa, las cabañas para senderistas dejan paso a fortalezas formidables, apodadas los castillos de Noetzi. Las primeras residencias de vacaciones se construyeron aquí, en la década de 1930, usando piedra natural de las proximidades. Durante la construcción, el amigo de un constructor dijo que con unas cuantas torretas parecería un castillo de arena. El constructor estuvo de acuerdo y nació el castillo en la playa. A la vuelta de la esquina encontramos una laguna preciosa y la clásica historia del auge y caída vertiginosos. Durante siglos, la laguna Naisa recibió a marineros cazadores que encontraban caza mayor en las profundidades de este bosque costero. Los europeos fueron llegando poco a poco y crearon un pueblo agrícola tranquilo. Entonces, en 1878, se descubrió oro cerca y la localidad floreció. Pero cuando menguó el oro, también lo hizo la ciudad. A continuación llegaron los señores de la madera, que explotaron las preciadas maderas duras del bosque costero. La economía floreció de nuevo. Ahora, el atractivo no es el oro ni la madera, sino el sol y los productos del mar. En la fiesta anual de la ostra se consumen 200.000 unidades a lo largo de un período de 10 días. La mayoría se bañan con vino sudafricano. Pero todo este moderno glamour costero oculta una verdad secular. El mar sigue siendo un lugar impredecible y a menudo peligroso. La entrada a la laguna es estrecha, con poco calado y peligrosa, y está flanqueada por 2 cumbres de caliza llamadas las Cabezas de Naisna. Esta plácida vía marítima es en realidad una de las bocanas más peligrosas del mundo, y se ha cobrado gran cantidad de barcos. Los buzos siguen escudriñando los numerosos pecios que descansan en el fondo marino. En 1817, el primer navío europeo que intentó entrar en la laguna chocó contra una roca y sufrió una vía de agua. Los marineros actuales se enfrentan al mismo reto y se someten al examen bajo la atenta mirada de los residentes en las alturas. También en las Cabezas de Naisna se encuentra una de las numerosas incorporaciones al antiguo paisaje costero, el campo de golf. Este se llama Petsula, que significa en las alturas con los dioses. El golf se ha convertido en una de las grandes tarjetas de presentación de la Ruta de los Jardines. Recorridos magníficos y exigentes que han sido diseñados por algunos de los nombres más famosos de este deporte. Este es el campo de golf de Owai, diseñado por Ernie Els, un campeón internacional de golf nacido en Sudáfrica. Su apodo es The Big Easy, por su fácil swing.
Pero aquí, los vientos racheados oceánicos hacen que el recorrido sea cualquier cosa menos fácil. Está a tiro de putt de una ciudad llamada George, conocida como la capital del golf de la provincia del Cabo Occidental. La joya de la corona aquí es del Links at Fancourt, diseñado por Gary Player, que ganó 9 majors en su larga carrera. Este recorrido se encuentra entre los 100 mejores del mundo. Se puede jugar todos los días, quien tenga la suerte de vivir aquí. Leyendas del golf como Tiger Woods y Jack Nicklaus han jugado aquí y ha albergado incluso la Copa de Presidentes. Pero si el símbolo de la George moderna es el campo de golf, el símbolo de su pasado es la iglesia. Entre estos muros de piedra se encuentran los secretos de una ciudad con historia. George es la ciudad más grande de la Ruta de los Jardines sudafricana. Y cada rotonda simboliza el flujo constante de influencias culturales que han conformado su historia. Fue fundada a finales del siglo XVIII como una pequeña comunidad de madereros para cubrir el aumento de la demanda de madera. Pero los británicos pronto ocuparían la ciudad junto con el resto del Cabo. Para ampliar su influencia intentaron propagar la fe cristiana. La iglesia de Pacaldsdorp se levantó en honor de Charles Pacald. Este misionero londinense llegó en 1813 para difundir el evangelio y puso a trabajar a esclavos locales para levantar su primer centro de culto. Aquí dirigía una congregación de 300 personas, entre esclavos y hombres libres. Es la iglesia más antigua del distrito de George. Le siguieron otras iglesias, cada una de ellas con su propia historia. La reforma de la iglesia holandesa se terminó finalmente en 1842, tras una agotadora obra que duró 12 años, debido a la torre de 23 metros y a sus muros de 1 metro de grosor. Cuando el primer obispo llegó en 1848, su esposa diseñó una pequeña iglesia de piedra, San Marcos, para que fuese su hogar religioso. Una iglesia que se convierte en sede de un obispo puede llamarse catedral. De modo que durante algún tiempo, esta fue la catedral más pequeña del hemisferio sur y hoy sigue siendo la sede del obispo local. Pero propagar la religión más allá de la ciudad sin duda era un propósito difícil. La geografía se interponía en el camino. George se encuentra en las estribaciones de una formidable cordillera llamada Outeniqua, que significa personas con miel. Los primeros viajeros hablaron de unas montañas verde esmeralda, cubiertas de brezo y donde abundaban las abejas. Eran preciosas y rebosantes de flores, pero era un reto atravesarlas. Los colonos que lo lograron encontraron un valle precioso, encajado entre las montañas de Outeniqua y Swerve, llamado el Pequeño Karoo. Rápidamente se dio a conocer por uno de los animales más famosos de Sudáfrica, el avestruz. A finales del siglo XIX, las plumas de avestruz eran la última moda y estaban muy solicitadas por clientes ricos de todo el mundo. En Europa, las señoras llevaban plumas de avestruz en los sombreros o en las boas que adornaban sus cuellos, para demostrar su estatus. Al peso, eran tan valiosas como los diamantes. Y se ganaba más con 1 gramo de plumas de avestruz que con 1 gramo de oro. Las reliquias de esta historia de riqueza siguen en pie. Son enormes palacios construidos con los beneficios de la fiebre de las plumas del siglo XIX. Hoy, los avestruces son muy valorados por su carne, que no tiene colesterol. Su piel se convierte en cuero de lujo y las plumas siguen utilizándose, pero más para plumeros que como símbolo de estatus. Pero el avestruz no es el único animal que ha dejado huella en la historia económica de Sudáfrica. Las ballenas también han dejado una estela con un legado único. Plettenberg Bay es una localidad pequeña, ligada para siempre a las criaturas más grandes de la Tierra. Este es el resort Southern Sun de la isla Beacon,
Se encuentra sobre un pequeño afloramiento que en el pasado albergaba una simple boya de navegación. En el siglo XVIII, los colonos holandeses colocaron un bloque de madera apestosa sobre estas rocas, en el que escribieron la latitud y longitud de la bahía. Ayudaría a guiar a las nuevas oleadas de colonos, entre los que estaban los cazadores de ballenas. La pesca de la ballena se convirtió en un gran negocio a comienzos del siglo XX, y se cazaban aquí mismo, donde hoy se alza este resort. La pesca de la ballena ha cesado, pero estas siguen siendo un recurso económico gracias a una actividad más humana, como es la observación de ballenas. Una reliquia de una historia más moderna yace hundida en estas aguas. Es un lúgubre recordatorio de los peligros que siguen acechando bajo las olas. En 1967, cerca de la península de Robert, el arrastrero griego Athena colisionó con una roca y empezó a hundirse en aguas infestadas de tiburones blancos. El capitán actuó con celeridad, puso proa a la costa y la desesperada tripulación abandonó el barco. Los tiburones rondaban a los náufragos como una nube de mosquitos, pero ninguno fue atacado. En cambio, los tiburones devoraron la carga que se hundía con el barco, bodegas llenas de atún. Esta sombra que se percibe bajo las olas son los restos del Athena. Su vida surcando los mares hace tiempo que ha concluido, pero su vida submarina continúa, convertido en un valioso arrecife artificial. Los tiburones siguen patrullando esta bahía, atraídos por los leones marinos que se congregan en los acantilados de Robert. Para un gran tiburón blanco parecen presas fáciles, y se parecen también a una playa llena de personas. Por eso, tiburones y humanos han tenido siempre una relación larga y tensa en estas aguas. Aquí, en San Francisco, los surfistas disfrutan de la que está considerada la zona para surfear más larga del mundo, y el clima permite practicar buen surf 300 días al año. En las proximidades, Jeffrey Bay presume de algunas de las olas más rápidas y más perfectamente formadas del mundo. Pero el gran tiburón blanco, a veces denominado el depredador perfecto, tiene una vista imperfecta. Justo en este recodo de la playa, el surfista profesional Mick Fanning fue embestido por un gran blanco durante una competición. Tuvo que golpear al tiburón en el lomo para que éste cesara en su empeño. Y todo fue presenciado por los espectadores que lo observaban desde la orilla. Cerca, en la desembocadura del río Nahum, Shannon Ainsley, de 15 años, surfeaba cuando fue atacada por dos grandes blancos a la vez. Shannon sobrevivió y volvió a subirse a la tabla en 6 semanas. Los surfistas no son los primeros navegantes de agua salada que han encontrado esta costa irresistible y a veces peligrosa. En 1488, el explorador portugués Bartolomeu Dias fue el primer europeo en doblar la punta sur de África. Abrió una ruta marítima a las Indias que impulsó el comercio entre África, Europa y Asia. Erigieron una cruz de piedra aquí, en el punto que dieron la vuelta, antes de regresar a Portugal. No fue descubierta hasta la década de 1930, hecha pedazos en las rocas. Una réplica moderna marca el lugar. Pero otros navíos nunca regresaron a casa. Aquí, un buque llamado Doddington se hundió en 1755. Los pocos supervivientes que llegaron hasta esta isla se comieron a las aves locales, alcatraces del cabo, para sobrevivir. Después de 7 meses, pudieron zarpar por fin en un barco hecho por ellos mismos y pusieron de nombre a su refugio Isla de las Aves, mientras se alejaban para siempre. Hoy, más de 200.000 alcatraces del cabo cubren la Isla de las Aves como una alfombra. Aunque a lo largo de la costa hay numerosas islas remotas, también hay ciudades bulliciosas. Port Elizabeth se encuentra en el extremo oriental de la Ruta de los Jardines, hoy una de las ciudades más grandes de Sudáfrica. Las pistas de su historia siguen presentes entre el moderno paisaje urbano. El Memorial Donkin honra a Sir Rufein Donkin, quien fundó la ciudad en 1820. Sin embargo, fue su mujer quien recibió el honor más duradero, el nombre de la ciudad. Port Elizabeth lleva su nombre. 100 años después, se erigió el campanario para celebrar el centenario de la ciudad. Aunque hoy está rodeado por instalaciones modernas, la antigua torre campanario sigue ofreciendo grandes vistas. Hoy,
Port Elizabeth es un puerto marítimo neurálgico y un eje de comercio importante. Su moderna infraestructura naval lo convierte en un atractivo centro de construcción. Aquí se embarcan en cargueros gigantes los coches recién fabricados para enviarlos a todo el planeta. General Motors, Ford y otras empresas tienen plantas de montaje en la región. Sus modelos, entre los que se encuentra el Hammer H3, salen de las fábricas y se congregan en el asfalto como manadas de animales. Las verdaderas manadas de animales prácticamente han desaparecido del Cabo Oriental, expulsadas por los asentamientos humanos, la caza y la agricultura. Pero en la distancia se alza una maravilla natural impresionante que sobrevivió a la presión humana. Las dunas de Alexandria llevan aquí 6.500 años. Son el resultado de una tormenta perfecta de dirección del viento y de creación de la arena. Ocupan una superficie de 140 kilómetros cuadrados y algunas dunas llegan a alcanzar los 90 metros. Parecen inertes, pero si caminamos entre ellas escucharemos a varias especies de aves o veremos a algún mono berbete en la arena. Si volamos tierra adentro desde las dunas, encontramos una reserva que intenta recuperar el legado salvaje de esta región. Esta es la reserva de caza de Samwari, donde se han reintroducido más de 26 especies, entre las cuales están los 5 grandes sudafricanos: leones, elefantes, búfalos del Cabo, leopardos y rinocerontes. Dado que estos animales son famosos en el mundo entero, acuden personas muy populares a verlos, con ciertas expectativas de lujo. El precio de las habitaciones en el Lone Lee Manor empieza en los $500 noche. Pero otras partes del Cabo Oriental han conservado un ambiente más tradicional y casero. Port Alfred fue descrita por la hija de un colono como el pueblo más solitario y yermo imaginable. Aunque las casas de piedra originales con tejados de paja hace tiempo que han desaparecido, la localidad ha conservado su encanto antiguo, excepto por el ruido constante de las aeronaves modernas. Port Alfred es la base de la Escuela de Aviación 43. Aquí, los pilotos se preparan para pilotar jets comerciales y aviones de la selva, capaces de aterrizar en cualquier parte. La Escuela de Aviación 43 original se inauguró en 1941 y entrenó pilotos para el combate en la Segunda Guerra Mundial. Hoy ofrece preparación para las fuerzas aéreas y para las aerolíneas. Cuenta con 60 aviones, 60 instructores y un interminable cielo azul. Pero antes de la era de los viajes modernos, las culturas protegidas por estos acantilados escarpados recibían pocos visitantes, y los viajeros que llegaban a menudo no se marchaban. La costa salvaje es una extensión de 485 kilómetros de costa africana sin explotar. Ocupa 41.000 kilómetros cuadrados de terreno prácticamente virgen. Durante siglos, estos acantilados escarpados y arrecifes accidentados repelieron a los recién llegados, naufragio tras naufragio. Los pueblos indígenas permanecieron aislados porque el mundo exterior apenas llegaba. Y cuando alguien lo hacía, se encontraba con un camino complicado. En 1552, el Sao Yao se convirtió en el primer carguero en naufragar en la costa. 100 hombres perecieron a bordo, mientras el navío encallaba contra los salientes cubiertos de percebes de la costa. Pero el capitán logró llevar a 400 supervivientes a tierra. Interactuaron con precaución con las tribus locales, pero aparentemente sin demasiado éxito. La mayoría fueron asesinados, fallecieron a causa de enfermedades o devorados por animales salvajes. Solo 21 sobrevivieron. Hoy todavía se conserva una cierta sensación de aislamiento. La tierra está protegida por las barreras del océano y el río.
Incluso hoy, los coches deben cruzar el río Cai en un pontón flotante. Y al hacerlo, penetran en el corazón cultural del pueblo Husa. Estas comunidades rurales pobres subsisten con la agricultura y la pesca, y el dinero que les envían familiares que trabajan en las ciudades. Las tradiciones antiguas y el folclore siguen practicándose, y crean una mitología viva, nacida de la geografía. Esta roca se conoce como el agujero de la pared, una maravilla geológica que inspiró una historia maravillosa. La mitología Husa describe al pueblo del mar con manos y pies semejantes a aletas. Un miembro del pueblo del mar se enamoró de una chica preciosa que vivía en una aldea vecina. Pero el padre de la chica le prohibió marcharse para unirse a su amante en el mar. De modo que una noche, el pueblo del mar regresó con un pez gigante que hizo un agujero en la pared. Se colaron a través de ese agujero cantando y gritando, y la chica de la aldea se unió a ellos y desapareció en el mar para siempre. Se llama Esikaleni, el lugar del trueno. Dicen que algunas noches todavía se escuchan voces que llaman a la chica. La belleza de la costa sigue despertando admiración. La línea de falla de Egoso discurre por la costa y después penetra 15 kilómetros tierra adentro. Ha creado acantilados de 90 metros que convierten la desembocadura de cada río en una catarata magnífica. Aquí, el río Mikosi se lanza desde los acantilados en una caída de 55 metros hasta su fin. Tierra adentro, la elegante curva de la catarata de Herradura debe su belleza a su forma, no a su altura. Pero si queremos altura, la catarata Magua ruge desde los 140 metros de altura hacia el estrecho cañón que la aguarda debajo. Toda esta belleza rodea las aldeas de los Husa, que han sido testigos de pocos cambios a lo largo de las décadas. Pero desde un pueblo como este, un niño vio más allá que la mayoría y llevó sus ideas de libertad al horizonte y más allá. Nelson Mandela. En 1918 nació Rolihlahla Mandela, y Rolihlahla significa alborotador. Creció inspirado por un mundo donde lo viejo y lo nuevo chocaban, y trascendió a su realidad empobrecida para unir a una nación dividida. En su libro El largo camino hacia la libertad, Mandela escribió: «Conservo recuerdos muy agradables y sueños de mi infancia, donde cacé, jugué a pelear con palos, robé maíz de las mazorcas y aprendí a contar». El resto es una historia que cambió el mundo, pero todo comenzó aquí, en esta humilde y hermosa tierra del pueblo Husa. Sudáfrica se transformó para siempre gracias a Nelson Mandela, pero afortunadamente su rica historia y sus paisajes hermosos no han cambiado. Esto es Port St. John's, en el pasado un puerto de gran calado que atraía a todos los buques mercantes que recorrían África. Pero con el tiempo, los sedimentos del río se fueron acumulando en la bahía, que ya no tiene calado suficiente para los grandes barcos. Ahora, solo los pequeños pesqueros pueden descender por el río y adentrarse en el mar. Esta hermosa playa de Port St. John's tiene un apodo infame: la playa más letal del mundo. Los ataques de tiburones son más habituales aquí que en ningún otro lugar del planeta. Aquí hubo que lamentar 5 víctimas de ataques de tiburones en solo 5 años, 3 solo en 2009. Siguiendo hacia el norte, desde Port St. John's, encontramos una costa con una historia de tiburones más abultada. Es un tramo entre Scottsburg y Durban.
En solo un año, a partir de diciembre de 1957, se produjeron 9 ataques de tiburones en 65 kilómetros de costa. 6 de los ataques fueron fatales. Se conoce como el Diciembre Negro. Estas boyas que flotan en la superficie sostienen las redes submarinas antitiburón, instaladas en 1964 para proteger a los bañistas. Ahora sabemos que los ataques de tiburones a menudo se deben a una confusión de identidad. Un nadador en la superficie puede parecer una presa natural, pero si se hace correctamente, bucear con tiburones es más seguro. Estas lanchas se preparan para llevar a los visitantes bajo el agua para un encuentro íntimo y personal con los tiburones. Unas 250.000 personas se sumergen con tiburones cada año en Sudáfrica. En los bajíos de Aliwal, los buceadores tienen la ocasión de ver toda una variedad de tiburones, entre los que hay tigres y en ocasiones grandes blancos. Sudáfrica siempre ha atraído a los exploradores y ha invitado al riesgo, desde el buceo de profundidades hasta la ascensión a los cielos. En 1948, el explorador británico Godfrey Edmonds llegó hasta la cordillera más alta de Sudáfrica con un jeep y un equipo de apoyo con mulas. No había carreteras, pero como expiloto de la Real Fuerza Aérea sabía muy bien cómo abrir caminos. Se encontraba en lo que hoy se conoce como Parque Nacional Ukatlamba-Drakensberg, donde las cumbres montañosas forman la frontera entre Sudáfrica y Lesoto. Edmonds pretendía pasar. Mientras recorría un terreno abrupto, sin duda vería grupos de alces del cabo y algunas cebras ocasionales. Con hombres de las tribus locales, mulas y cuerdas, llevó su vehículo hasta la cumbre, 2.900 metros, que hoy se conoce como Paso Sani. Su hazaña y osadía demostraron que era posible abrir una carretera y la construcción comenzó apenas unos años después. Hoy sigue siendo uno de los pasos más peligrosos del mundo. Es una pista rojiza, con pendiente, complicada cuando está seca y casi imposible cuando está cubierta de nieve o hielo. Pero abre un camino en unas montañas famosas por su hostilidad, que siguen atrayendo a los exploradores que se atreven a entrar. Las Drakensberg. Drakensberg significa la montaña del dragón. La naturaleza ha tardado más de 1.000 millones de años en formar esta cordillera. Estas montañas resisten a la erosión, por eso siguen siendo escarpadas y con gran pendiente. Su nombre zulú, Ukatlamba, significa barreras de lanzas con la punta hacia arriba. A pesar de su imponente presencia y de sus ángulos casi imposibles, los cazadores-recolectores del pueblo San vivieron aquí desde la Edad de Piedra hasta que finalmente fueron expulsados, a finales del siglo XIX. Durante 4.000 años, este fue su hogar, y dejaron tras de sí la mayor concentración de arte rupestre del mundo. Vivieron entre picos que hoy reciben nombres que deben a sus imponentes formas. Pico Catedral, los tubos del órgano, la campana. Drakensberg es un paraíso para senderistas y también para los escaladores, pero no para los aficionados. Aparte de por los peligros de la escalada en sí, Drakensberg es famosa por fenómenos de lluvia o nieve repentinos. Y puede haber desprendimientos, así que cuidado abajo. El impresionante Diente del Diablo es uno de los retos de escalada más complicados de la cordillera. Estaba considerado inescalable hasta que 3 estudiantes de Johannesburgo hicieron cumbre en 1950. El Diente del Diablo forma parte de una formación enorme, extraordinaria, el anfiteatro de Drakensberg.
Es una de las esculturas más hermosas de la naturaleza, con 5 kilómetros de anchura. Es 6 veces más ancho que el Matterhorn y 10 veces el Capitán de Yosemite. Sería un anfiteatro impresionante para cantar. Y quizás por coincidencia se escuchan voces angelicales en las proximidades. La escuela coral para niños de Drakensberg cuenta con uno de los coros más famosos del mundo. Son conocidos por su estilo único y por la variedad y diversidad de su música. Han recorrido el mundo entero, pero siempre regresan a su base, encaramada entre los picos. Y los picos cada vez están más altos. El sur de África se eleva debido a la gigantesca pluma de magma que desde las profundidades empuja lentamente a la antigua cordillera de Drakensberg hacia el cielo. Al igual que el resto de la salvaje costa sur de África, nunca descansa. Siempre está en movimiento y reinventándose con cada oleada. Aquí es donde nació la humanidad y donde sigue desafiándose a sí misma. Donde las tribus locales conocieron a los exploradores mundiales y las estrellas del celuloide conocen a los iconos de la naturaleza. Donde podemos seguir la influencia del tiempo a través de los amplios espacios abiertos. El sur de África sigue siendo una tierra de contrastes y contradicciones. Montañas de roca inamovibles y dunas de arena de formas cambiantes. Catedrales de piedra naturales y monumentos de fe artificiales. Ciudades construidas sobre el comercio y la cultura. Y folclore creado a partir de la geología y la mitología. Todavía queda fauna que sigue los instintos antiguos y se aferra a lo que queda para vivir. Hay lugares que todavía parecen primigenios, donde podemos sentirnos inmersos en la creación. Incluso cuando cada día se crea algo nuevo. En esta zona dinámica de Sudáfrica, prevalece la esperanza de que el cambio constante no destrozará lo que debería conservarse para siempre. Un sentido ancestral de pertenencia. Porque da igual cuál sea nuestra procedencia, en este lugar nos sentimos como en casa.